nosotros utilizamos, quizá es el diurético más famoso. Es el más útil, es el más versátil, es el más económico que hay en el mercado. Se llama furosemide. Este es un diurético que se le conoce como diurético de asa o de techo alto. Al igual que su primo, que es la bumetanida, inhiben la reabsorción de electrolitos en la rama ascendente de la asa de Henle. Por eso se le conoce como diurético de asa. Es un diurético que, a diferencia de los otros dos, este sí aumenta el flujo renal, generando con esto un incremento en la filtración glomerular. Aumenta la excreción de potasio y de ácido úrico, así como de calcio y de magnesio. Aumenta la excreción de amonio. Es un medicamento que nos puede ser útil en la etapa aguda de hipertensión, pero no es una sustancia que debemos dejar para el uso continuo en hipertensión. ¿Esto por qué? Porque es un diurético que lo que va a hacer es agotar la funcionalidad renal. Entonces lo podemos usar en el momento para ayudar, pero no es de suma utilidad por los posibles deterioros o daños que presenta el paciente a futuro con el empleo de este diurético. Es decir, a nosotros nos conviene más el empleo de este diurético para otro tipo de edema. ¿Cómo para qué? De hecho, para el edema cardíaco es muy útil, edema agudo de pulmón, edema cerebral. Una indicación muy importante de este, y lo van a ver en demasía cuando estén en la parte clínica, es el medicamento de elección para el tratamiento de la insuficiencia renal. Cuando nosotros tenemos la necesidad de poner a trabajar a ese riñón, ahí es en donde precisamente incide esto. ¿Por qué causa? Por la causa que ustedes gusten y manden, en donde haya necesidad de establecer un incremento en la producción de orina o de forzar a el trabajo de la nefrona. Tal es el caso de los estados de hipovolemia. Esto se emplea para esta situación. Les llega un paciente en estado de choque grado 3, 4. Lo pudieron controlar, le pudieron administrar el medicamento, pudieron restablecer el volumen circulante, detuvieron el sangrado por donde estuviera. Ok. Una de las estructuras orgánicas que más sufre la hipovolemia es el riñón. Y básicamente lo que ocurre es que existe una complicación. Esta complicación se llama necrosis tubular aguda. La van a encontrar referida en los libros como NTA y siempre es asociado a una disminución del volumen que se desplaza o del volumen circulante. Puede ser por pérdida de volumen por un sangrado, puede ser por una diarrea excesiva. Esta va a ser la complicación. Entonces, en estos pacientes que están sometidos a este proceso, una de las prioridades del tratamiento, que es la de restablecer el volumen circulante, una de las prioridades es la de obligar al riñón a trabajar para con esto garantizar la supervivencia del glomérulo. Porque si el glomérulo se mantiene activo, este glomérulo puede como consecuencia regenerar los túbulos distales. Entonces, es de vital importancia esto que ustedes lo recuerden, jóvenes, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Esa es una de las características más importantes que tiene este tipo de medicamentos. Entonces, se emplea, repito, para el edema cardíaco, edema agudo de pulmón, edema cerebral, insuficiencia renal. ¿Ok? Está contraindicado, ojo con esto, está contraindicado en la insuficiencia renal crónica anúrica. ¿Sí?
insuficiencia renal crónica anúrica. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque ya no tiene caso, ya está tan deteriorado, tan dañado ese riñón que ya no tiene ninguna utilidad clínica. Entonces, mucho ojo con eso, jóvenes. Es muy importante que esto ustedes lo sepan. Entonces, el medicamento tiene como efectos secundarios hiperuricemia, algo que no considera mucho la mayoría de los médicos, es la depresión de células sanguíneas. Hay, al igual que con el otro, parestesias, puede llegar a haber disfunción hepática. Entonces, tengan esto en consideración de estos efectos adversos. Y una cosa más importante también, algunos pacientes llegan a presentar hipoacusia asociada al uso del medicamento. La furosemide se emplea a una dosis que va de los 20 a los 80 miligramos por día. De los 20 a los 80 miligramos por día. Pero pues aquí hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que resulta que nuestra industria farmacéutica ha dejado de fabricar la furosemide en tabletas de 20 miligramos y solamente por vía oral encontramos de 40. Solamente podemos utilizar la de 20 miligramos en caso de que nosotros empecemos a inyectarlo. De lo contrario, no va a ser posible el empleo de este medicamento a esta dosis recomendada. Entonces, en la actualidad, para vía oral solamente encontramos de 40 miligramos las tabletas. ¿Sale? Entonces, esta es la característica de la furosemide. Después tenemos los ahorradores o conservadores de potasio. El primero de ellos es la espironolactona. Dígame, Olea. Tengo una duda. Bueno, no sé si vaya a sonar tonto, pero ¿Qué este, tonto? No hay en- preguntas tontas, mi amigo. bueno, pues la furosemide, como dijimos, pues puede llegar a agotar la funcionalidad renal porque aumenta la Así tasa de es. filtrado, ¿no? Entonces, ¿no podría llegar también a condicionar una insuficiencia renal? Precisamente por eso no lo consideras como un medicamento de primera elección para el manejo crónico de la hipertensión. O sea, eso es cierto. ¿Sí? Sin embargo, es una de las indicaciones que tú tienes en el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica. O sea, vamos a poner, tú lo empleas ese medicamento para formar orina en el paciente que ya no la está formando, pero que tiene algo de producción. Te está contraindicado en aquel que ya no lo produce. Pero si tú tienes un paciente con hipertensión, no le vas a incrementar el riesgo de que caiga en insuficiencia renal asociado al uso del medicamento. ¿Comprendieron esta parte? Ah, sí. O sea, tú sabes que causa eso. ¿Cuál? Insuficiencia renal, daño renal. Entonces dices, bueno, ¿para qué lo uso si tengo algo que es más seguro? ¿Cuál? La hidroclorotiazida. Ah, la hidroclorotiazida me mantiene el funcionamiento renal a todo dar. Ah, pues lo uso. Entonces, este comentario que tienes es muy acertado, muy atinado, en el sentido de que debemos de aprendernos perfectamente bien las indicaciones. Que yo lo puedo usar aún en insuficiencia renal aguda, sí, bajo ciertas circunstancias, pero no lo puedo dejar de forma crónica. Es decir, es un medicamento para el tratamiento de la fase aguda. Una vez que pasa esa fase aguda y requiere de un diurético, bueno, su funcionamiento renal ya se restableció. Pues entonces cambiamos. ¿A qué? Entonces tiene un edema asociado a varices, no, insuficiencia venosa periférica. ¿Le vas a dar furosemide? No, porque es un padecimiento que no se va a curar. Entonces, ¿qué le doy? Pues le doy mejor hidroclorotiazida. Tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, pues sí le tengo que dar furosemide, porque eso le va a ayudar a formar mayor cantidad de orina. ¿Comprendieron este punto? ¿Todos jóvenes? Sí, doctor. Jimena, Sí, todo bien, doctor. ¿sí estás aquí o ya te fuiste a dormir, Jimena?
No, aquí estoy. Entonces, la espironolactona, ese es un antagonista competitivo de la aldosterona. Se une a los receptores citoplásmicos de los mineralocorticoides. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Aunque tú formes aldosterona, simplemente está bloqueada. Entonces evitamos toda la acción de aldosterona. Este medicamento como tal se emplea para el edema refractario. ¿Ok? Repito. No está, aunque tiene efecto diurético, no es un medicamento de uso rutinario habitual. Solamente se deja para el edema refractario. Ustedes saben lo que significa refractario, ¿no? ¿Escucharon eso? ¿Qué significa cuando yo digo tiene una enfermedad refractaria? Tiene anemia refractaria. ¿Lo saben o no? Aranza. No es que está, o sea, que lo provoca otra cosa. No. ¿Es recurrente? No. Aranza. ¿No es secundario? No. Cuando nosotros escuchamos el término, Aranza, que yo creo que ya se fue a dormir, o nada más dejó la computadora encendida porque no está escuchando. Nosotros decimos de que es un tratamiento o lo empleamos en tratamientos refractarios cuando no ha respondido al tratamiento convencional. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuál es la causa número 1 de anemia en nuestro país? Pues es la ferropriva, es decir, la asociada a baja ingesta de fierro o de hierro. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque el sujeto no come bien. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Pues tú dices, le voy a dar 3 cosas, así ya establecido. Le voy a dar sulfato ferroso, le voy a dar ácido fólico y le voy a asociar para favorecer la absorción de hierro, vitamina C. Entonces, esta triada de medicamentos siempre se da. Bueno, pues se lo empiezas a dar al paciente, lo mantienes así durante un mes, le vuelves a hacer otra biometría hemática, una determinación de hemoglobina, de hematocrito, y resulta que no sube sus niveles, no está asimilando el hierro. Entonces dices, hay otra causa que me está provocando esto. Le mandas eritropoyetina, tampoco incrementa, y después de 3-4 meses dices en la torre, esta es una anemia refractaria, no está respondiendo al tratamiento convencional. ¿Qué alternativa tenemos? Le damos una última oportunidad al inyectar el hierro a nivel muscular. No te funcionó tampoco, no se incrementa. Bueno, pues tenemos ya como última alternativa, ya decimos, se trata de una anemia refractaria, no ha respondido al tratamiento convencional. Ahora nos vamos a utilizar el hierro por vía intravascular y entonces solicitamos o le indicamos al paciente que compre carboximaltosa férrica, un producto. La carboximaltosa férrica es un producto de administración, es un producto de administración intravascular. Y entonces tú pones de 500 miligramos a 1 gramo en dosis única y evalúas nuevamente. Aquí ya respondió la paciente. ¿Qué era lo que pasaba? Pues tiene una mala asimilación del sulfato ferroso. A eso es a lo que se refiere con refractario. Un edema refractario quiere decir que le diste hidroclorotiazida, no funcionó. Le diste clortalidona, no funcionó. Le diste furosemide, no funcionó. Le diste bumetanida, no funcionó. Entonces mi alternativa terapéutica va a ser emplear espironolactona. ¿Quedó claro el término o el concepto de refractario? Sí, doctor. Doctor. Ok, bueno, pues entonces este medicamento, la espironolactona, está indicado para el edema refractario. Además, también nos sirve para el diagnóstico de aldosteronismo primario. Se le da el medicamento y valoramos si hay un aldosteronismo primario, es decir, en la producción. Después de eso, tiene este medicamento como toxicidad lo contrario
Si los otros provocaban hipocalemia o hipopotasemia, como conserva potasio, ¿sí? Me provoca hipercalemia. ¿Comprendieron? Furosemide, clortalidona, hidroclorotiazida, bumetanida son perdedores de potasio. Retiene potasio. Entonces me da el efecto contrario. Me incrementa la concentración sanguínea de potasio. Puede provocarme acidosis metabólica hiperclorémica. Acidosis metabólica hiperclorémica. Y en los hombres me da un efecto adverso. Pues, bastante desagradable. ¿Cuál es? Ginecomastia. ¿Queda claro? Entonces, este medicamento se emplea en dosis que van de 25 a 200 miligramos por día. La siguiente sustancia se llama amilorida. La amilorida actúa en túbulo contorneado distal, interfiriendo en el transporte de iones. Aumenta la excreción de cloruro de sodio e inhibe la entrada electrogénica de sodio. Es un inhibidor del intercambio. De hidrógeno en túbulo contorneado proximal. Además inhibe la sodio-potasio ATPasa. Tiene como efectos adversos, al ser una sustancia ahorradora de potasio, tiene como efecto adverso hipercalemia. Y de igual forma, como les mencionaba, esta sustancia provoca calambres y mareos. La amilorida se deja como alternativa simplemente para el edema, nada más. No lo vamos a utilizar para otra cosa. La dosis que se emplea de amilorida va de 5 a 10 miligramos. La siguiente sustancia. ¿Qué pasó, Lea? La espironolactona, sé que también se usa para la insuficiencia cardíaca, pero... Puedes utilizar cualquier diurético, puedes emplearlo para la insuficiencia cardíaca porque te va a ayudar a bajar el volumen circulante. Ajá. Pero no es de primera elección. Para insuficiencia cardíaca de primera elección tienes hidroclorotiazida y furosemide. Son padecimientos, depende de la etapa en la que esté la patología. En las etapas iniciales no le das furosemide por el mismo problema que habíamos hablado hace un rato, de la fatiga renal que puedes condicionar, cosa que la hidroclorotiazida no. O sea, te resulta más benéfico para el paciente, clínicamente hablándolo, ¿no? Ok, entonces para todo esto, pues, siempre como primera... Siempre hay que valorarlo. Sí, claro, de primera elección. O sea, tú vas a valorar, mira, furosemide es muy eficiente. Furosemide es muy eficiente para una fase aguda. La única crónica en la que la vas a utilizar es para la insuficiencia renal. Uh-huh. Pero lo suspendes cuando ya, a pesar de que estás en la dosis más alta, ya no tienes nada de formación de orina. ¿Para qué le das eso? Ya no tiene ningún caso. Quiere decir que el riñón ya terminó de degenerarse. Ok, todos los diuréticos van a tener este efecto, van a ser coadyuvantes. ¿Por qué te digo que hidroclorotiazida? Porque los medicamentos, cuando veamos medicamentos para la insuficiencia cardíaca, vas a ver que algunos, de hecho la gran mayoría de ellos, son medicamentos que incrementan su intoxicación con diuréticos. Entonces, ¿cómo? Sí, con las modificaciones leves de potasio. Entonces, ese es uno de los factores que tú debes de cuidar.
¿Qué cosa debes de cuidar? Debes de cuidar que ese paciente no caiga en intoxicación medicamentosa asociada al uso del diurético. ¿Me entendiste? Chido, gracias. ¿Ok? Entonces, el siguiente diurético es el llamado diurético osmótico. Este diurético osmótico se conoce con el nombre de manitol. Este manitol, como tal, es una sustancia que tiene particularidades farmacocinéticas que habitualmente se preguntan en los exámenes. ¿Cuáles? Para empezar, es un derivado del xilitol, es un azúcar, pero es un azúcar pesada. ¿Conocen la inulina? ¿Se acuerdan para qué sirve eso? No, doctor. No. Es una sustancia que no se biotransforma y nos sirve para medir el funcionamiento renal. ¿Ok? Bueno, el manitol es un primo de este, pero es un derivado de azúcar. Dicha sustancia no tiene absorción. O sea, el manitol, si tú te lo tomas, no se absorbe debido al peso, a lo grande de la molécula. ¿Ok? No se absorbe. En consecuencia, la única manera que tenemos para poderlo administrar es intravascular. El medicamento, tal cual así lo das, se elimina sin cambios. Es decir, lo metiste al torrente sanguíneo, de ahí del torrente sanguíneo se filtra, pero no tiene reabsorción. Se queda en la luz del túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el distal, pero como es una partícula osmóticamente activa, el organismo trata de equilibrar ese sitio. Tiene una osmolaridad arriba de 340. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy similar al azúcar. Es un azúcar, les digo. Y entonces, ¿qué hace? Jala agua a la luz y no le permite salir. Entonces, lo que tú estás generando, ¿sí? A través de una ósmosis, que se incremente la producción de orina. En consecuencia, es muy eficiente para poder disminuir edemas en casi cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, este manitol básicamente se deja como una sustancia de uso prácticamente hospitalaria. ¿Por qué? Porque lo tienes que administrar inyectado. Entonces, empiezas a administrarlo a bolo. La principal indicación que ustedes van a ver a futuro, jóvenes, cuando les lleguen a ver esto, es para el edema cerebral. Es sumamente eficiente. Edema cerebral, sea cual sea la causa. La más común en nuestro medio y en gente joven, accidentes. En otra población, más grandes, casi como yo, de anciano, sirve para tumoraciones, para cisticercos, pero en general, para cualquier edema cerebral, va a funcionar este medicamento. Y este medicamento se calcula la dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. El frasco viene con 60 gramos, entonces pues, prácticamente le pones un frasco y cachito en el sujeto anatómico normal, ¿no? Y entonces esto lo pasas a chorroclisis y vas evaluando la respuesta que se tiene. Pero ese es el gran problema con el que contamos para
para el empleo del mannitol, aunque es altamente eficiente. Es un diurético, entonces acuérdense, de tipo osmótico. El último de estos tenemos a la acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Tiene este medicamento las indicaciones, ya les mencionaba, para diurético, que se maneja a una dosis de 250 miligramos por día en las mañanas. Para glaucoma habitualmente podemos estar en un rango de dosis que va de 250 a 1000 miligramos por día. Lo ideal es que ustedes, si van a estar así, manden 250 miligramos cada 6 horas. Para epilepsia no es un medicamento, es coadyuvante. Para epilepsia se puede manejar de 250 a 1000 miligramos por día. Para la última indicación que les mencionaba, que era para el mal de montaña. ¿Saben lo que es eso, no? Yo no, doctor. Yo no, doctor. ¿Quién dijo que sí? El mal de montaña, les voy a dejar de tarea que vean la película de Límite Vertical. Este es una complicación asociada a la práctica de actividad deportiva en la altura, por arriba de los 3.500 metros. A esa altitud, el cuerpo empieza a entrar en una especie de insuficiencia cardíaca, asociado a la poca disponibilidad, o mejor dicho, asimilación de oxígeno. Entonces empiezas con una hipoxia. Provocas que el corazón empiece a compensarlo a través de taquicardia, pero es insuficiente. Entonces empiezas a tener una falla de bomba. La manifestación inicial es el dolor de cabeza, visión borrosa, sequedad bucal. Si no lo atiendes correctamente, si no provocas el descenso, ese es el tratamiento de elección, que el paciente baje de la altitud, y con eso se restablece. Empieza a presentar una complicación. Esa complicación es el edema agudo de pulmón. Y es muy interesante esa porque, acuérdense, es casi patognomónico. Cuando una persona presenta la producción de mesis de origen pulmonar, es la característica del color, se refiere como asalmonado. O sea, el esputo proveniente de pulmón tiene la característica del color salmón. Bueno, ahí en la película les van a decir que el tratamiento de elección es utilizar un antiinflamatorio, que es la dexametasona, cosa que no es así. La acetazolamida va a controlar de forma eficiente el edema pulmonar de ese paciente. La dosis que pueden ustedes tener o utilizar es la dosis de 100 miligramos. ¿Sale? Entonces el mal de montaña es un mal asociado a que ustedes se encuentren a muy alta nivel sobre el nivel del mar, les digo, más de 3.500 metros, y no desciendan. Entonces, la manifestación clínica más grave es el edema agudo de pulmón. Si no se controla, pues ustedes termina el paciente muriéndose porque por encharcamiento pulmonar. ¿Quedó claro? Entonces, una de las alternativas es la acetazolamida. ¿Vale? Ok. La siguiente sustancia es una que nos estuvo mencionando Olea, la hidralacina. La hidralacina es un dilatador arteriolar directo, que lo que hace es incrementar la concentración de GMP cíclico. Y la consecuente incremento de GMP cíclico provoca formación de óxido nítrico y desfosforilación de la miosina.
¿Qué hace? Pues disminuye la resistencia vascular periférica. Una de las ventajas que se tiene y por las que es uno de los fármacos ideales para el manejo de la paciente hipertensa embarazada es que este medicamento no te provoca hipotensión postural porque su efecto predominante se da sobre arterias. Dentro de las cosas que más ustedes deben de saber de farmacocinética es que este medicamento sufre metabolismo de primer paso. Primera característica. Segunda característica es que se metaboliza por acetilación. Entonces, debemos de tener cuidado en aquel grupo de pacientes que son acetiladores lentos. ¿Por qué? Porque incrementa la concentración y nos propicia el riesgo de hipotensión. Como cualquier medicamento vasodilatador, el medicamento puede generarle cefalea, puede provocar náusea, puede provocar vómito, hay taquicardia refleja, palpitaciones, mareos, presenta debilidad general, fatiga, les mencioné hipotensión también, y similar con el que iniciamos con la alfametil, este medicamento, la hidralazina, también desarrolla un síndrome similar al lupus. Ok, son dos fármacos que nos hacen esto, hidralazina y alfametiltirosina. Estos, y fíjense bien, son medicamentos que se emplean en la mujer. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden, síndrome similar al lupus, caracterizado por mialgias, artralgias, fiebre, presencia de anticuerpos antinucleares. Habitualmente se llega a presentar con el uso continuo de 2 meses de tratamiento y va a desaparecer medio año después de que se suspende la droga. La hidralazina, nosotros la vamos a administrar a dosis de 25 a 100 miligramos 2 veces al día. De 25, ¿sí?, a 100 miligramos 2 veces al día. ¿Ok? ¿Sale, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues la próxima seguimos con estos medicamentos. Seguimos con los que nos faltan, que son los inhibidores del receptor de angiotensina, los ARA2 que se conocen. Vimos ya calcioantagonistas, nifedipina, amlodipino, felodipino, diltiazem, verapamil. No, todavía no. Ok, entonces empezamos con calcioantagonistas y luego con estos y de ahí nos vamos con para continuar con lo de síndrome metabólico. ¿Vale? Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok.